Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de la epidemiología de la fiebre tifoidea. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa de transmisión feco-hídrica. Es por la contaminación del agua con heces fecales que contienen la Salmonella typhi. El principal agente infeccioso es la Salmonella typhi. Ahora bien, también puede haber la Salmonella paratyphi, tenemos la paratyphi A, la paratyphi B, la paratyphi C, pero lo principal es la infección por Salmonella typhi. ¿Está bien? No lo olvidemos, es por contaminación feco-hídrica. Muy bien, sigamos. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Solamente el 1% de los casos que no son o no reciben tratamiento pueden llegar a tener complicaciones. Y normalmente estas complicaciones, ¿ya?, se van a presentar entre la tercera y la cuarta semana después de la infección. Estas complicaciones pueden ser la hemorragia o perforación intestinal y algunos tipos de infecciones focales. Cuando hablamos de infecciones focales puede tratarse de la pericarditis, la orquitis, el absceso esplénico, el absceso hepático. Ahora, solamente el 1% se presenta. Dentro de la situación mundial se puede ver que la fiebre tifoidea se presenta fundamentalmente en países que no tienen medidas de tratamiento para el agua, ¿ya? O cuya eliminación de residuos es obviamente deficiente, ¿ya? Normalmente lo vamos a encontrar en países, por ejemplo, en todo lo que es Centro y Sudamérica, ¿ya? Y en la parte del África y todo lo que tiene que ver de la línea de Ecuador para abajo. Detalle importante. Ver esto en países más desarrollados como ser Estados Unidos, Canadá, Europa, y es un poquito más complicado. Se ha podido determinar, aquí está, que la mayor cantidad de los casos se los va a ver principalmente en Sudamérica, ¿ya?, en el sureste de Asia, en el África y en la antigua ex Unión Soviética. La mayoría de los casos letales se presentan en el Asia. Muy bien. Dentro de la situación mundial para la fiebre tifoidea, esta enfermedad tiene mucho que ver principalmente con la urbanización. Se puede ver por el rápido crecimiento de la población. Esto fundamentalmente porque se ve algo que se llama el crecimiento de la mancha urbana. Se presenta principalmente en las zonas periurbanas de todo país o de toda ciudad, zona periurbana. Va relacionado con el aumento de la urbanización. En esto quiero aclarar un detalle importante. Se ven las zonas periurbanas, pero ¿por qué motivo? Porque la zona periurbana no tiene suficiente cantidad de servicios de salud, no tiene suficiente cantidad de servicios de educación, no tiene acceso a alcantarillado, no tiene acceso a agua potable. Entonces esto facilita a que la población de la zona periurbana pueda adquirir la fiebre tifoidea o la contaminación por Salmonella typhi. Ahora, cada vez que crece la zona periurbana, perdón, que la zona urbana empieza a cubrir las necesidades de la zona periurbana, es decir, cada vez que la zona urbana empieza a darles agua potable, empieza a darles eliminación de residuos, empieza a darle alcantarillado, empieza a darles salud, empieza a darles educación, una nueva zona periurbana se forma. Y esto es zona donde va a haber mayor cantidad de casos de fiebre tifoidea. También se produce por precisamente por la falta de alcantarillado. Aquí está, inadecuadas facilidades para desechos humanos, falta de alcantarillado. ¿Ya? También se va a producir por una disminución del abastecimiento de agua potable o la mala calidad del agua potable que se recibe. También se produce por el consumo de alimentos
que van a ser preparados con aguas contaminadas. Ahora, en esto aclaramos un aspecto muy importante. El agua es fundamental. Si el agua está contaminada, va a contaminarlo todo, contamina los alimentos o contamina también las superficies donde se van a consumir los alimentos, es decir, los platos, vasos, cucharas, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Y a eso añadimos el exceso de personas que pueden atender los servicios de salud. La zona periurbana no tiene servicios de salud, o los servicios de salud son deficientes o son muy básicos. Eso obliga a las personas de la zona periurbana a asistir a los servicios urbanos, donde tienen mayor cantidad de servicios de salud. Ahora bien, cada vez que las personas de la zona periurbana van a ir al centro de la ciudad para poder tener acceso a servicios de salud, lo único que van a conseguir es hacer que el servicio de salud colapse. Ese es el caso, por ejemplo, aquí en Bolivia y fundamentalmente en Cochabamba. Dentro de la situación mundial de la fiebre tifoidea, lo que está pasando es el aumento de la resistencia a los antibióticos. Hace tiempo podía atenderse tranquilamente una fiebre tifoidea en base a cotrimoxazol y amoxicilina, pero actualmente tienen resistencia al cloranfenicol, a la ampicilina, al cotrimoxazol, a las tetraciclinas a nivel mundial. Incluso ya se ha detectado cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación, como sea la cefixima, cefotaxima, ceftriaxona, lo cual está haciendo que sea más complicado el tratamiento. En las regiones endémicas, es decir, donde se tiene la mayor cantidad de casos de fiebre tifoidea, la incidencia está fundamentalmente entre los 5 y 15 años. Ahora bien, si bien la incidencia está más entre los 5 y 15 años, se considera que los menores de 5 años son portadores sanos y también puede extenderse la infección a mayores de 15. Es normal ver personas que están entre los 15 y 35 años que pueden adquirir fiebre tifoidea. La enfermedad no deja inmunidad, entonces una persona puede enfermar de fiebre tifoidea 2, 3, 4 y las veces que sean necesarias, entonces no deja inmunidad. En los niños pequeños, menores de 5 años, ¿ya? Normalmente puede ver esta infección subclínica, lo que nosotros conocemos como el portador sano. ¿Ya? Existe una baja incidencia en mayores de 35 años, pero no es porque el mayor de 35 años tenga un mejor sistema inmunitario, sino sucede que el mayor de 35 años ya tiene mucho más cuidado en la preparación de sus alimentos o incluso selecciona mejor dónde va a alimentarse. Dentro de las medidas de control, como toda enfermedad infecciosa, como toda enfermedad que se transmite por vía gastrointestinal, se recomienda eliminar la fuente de infección. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Actuar y cada vez que hay una persona enferma, darle tratamiento adecuado y obviamente recomendar al ambiente familiar los cuidados que debe de tener. Mejorar las condiciones del ambiente. Significa que esto ya es una competencia que tienen las alcaldías, municipalidades, etcétera, en la cual tiene que mejorar el abastecimiento de agua, tiene que mejorarse el alcantarillado, incluso la eliminación de residuos. Se pide que haya un mejor control higiénico de los alimentos. Mejor control higiénico de los alimentos. Y obviamente esto es mejorando también las condiciones del medio ambiente. Hay que mejorar la educación de la población. En el tema primero de lavado de manos, preparación de los alimentos, eliminación de residuos y la separación de los alimentos al momento de su conservación, ya sea en su refrigeración. Siempre hay que tener un buen control sobre los enfermos y obviamente sus contactos, un aspecto que está siendo dejado de lado en muchas partes en América Latina, porque normalmente se ve al enfermo, pero a veces no se ven a los contactos.
Se recomienda la protección y purificación de todos los abastecimientos de agua. Y este es un aspecto muy complicado porque son muy pocos los países que tienen tratamiento de agua adecuado. Ahora bien, se pretende también el uso de vacunas. Las vacunas son temporales, normalmente pueden brindar protección durante un año y en algunos casos menos tiempo. Entonces no son efectivas al 100% y solamente dan una protección temporal. Pasado el año, es normal que la persona con vacuna para fiebre tifoidea enferme. Ahora bien, ahora nos toca ver la shigelosis. Dentro de la epidemiología de la shigelosis, ya es una infección bacteriana aguda, ya que le afecta fundamentalmente a la porción más distal del intestino delgado y del intestino grueso. Como todos ya bien sabemos, la shigella se presenta principalmente porque produce cuadros de diarrea, pero en la forma más grave, o sea, produce cuadros de diarrea y estos cuadros de diarrea son epidémicos, o sea, no va a afectarse a una sola persona de la familia, puede afectarse uno, dos, tres, incluso todos los miembros de la familia. En el cuadro más grave, la shigella puede venir con diarrea profusa con sangre y moco. La parte más importante es que lo que la diferencia de las amebas es que hay moco en las heces. Añadido a esto viene fiebre, obviamente es una infección bacteriana, viene estado nauseoso y vómitos, van a venir cólicos, cólicos abdominales y tenesmo. La necesidad imperiosa de entrar todo el tiempo al baño. Normalmente las infecciones cuando solamente vienen con episodios de diarrea, la infección suele ser leve o incluso asintomática, solamente viene con el episodio de diarrea y si el paciente se mantiene hidratado no tiene ningún problema. Pero estas infecciones leves asintomáticas duran de 4 a 7 días y luego se autolimitan, no hay ningún lío. Pero puede haber cierto grado de letalidad, ¿ya? Y esta letalidad va a depender de la edad, el estado de nutrición, ¿ya? Y obviamente el serotipo infeccioso que le afecta a la persona, el tipo de Shigella que es. Muy bien. Ahora bien, se tiene cuatro tipos de Shigella. Tal vez la más agresiva, la Shigella dysenteriae, la más agresiva, porque va a producir moco, sangre, junto con la diarrea, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, etc. Pero la shigella más frecuente, o sea, esta es la shigella dysenteriae es la más agresiva, pero la shigella sonnei es la más frecuente, es la que normalmente se presenta de forma epidémica y va a estar básicamente en todas partes, ¿ya? Para que uno pueda infectarse de una shigella, no necesita una gran cantidad de bacterias. Es decir, que el tamaño del inóculo no necesita ser grande. Normalmente de 10 a 100 bacterias son suficientes para producir enfermedad. De 10 a 100 bacterias son suficientes para producir enfermedad. Otros subtipos tenemos a la Flexneri, a la Boydii, etc. La Shigella dysenteriae es de la forma epidémica y es la que produce los cuadros más graves y produce mayor cantidad de complicaciones. La letalidad de esta shigella es del 20%, porque puede llegar a producir perforación intestinal. No olvidemos que la shigella dysenteriae se va a presentar con diarrea, ¿ya? Disentería, es decir, sangre en las heces y moco. En cambio, la Shigella sonnei es la más frecuente. Normalmente todos experimentamos un cuadro de Shigella sonnei por lo menos una vez al año. Y es de curso breve. Normalmente solamente afecta un par de días y luego está bien. La tasa de letalidad se va a producir fundamentalmente por los cuadros de deshidratación. Entonces, mientras se mantenga hidratado al paciente no va a haber ningún problema. No lo olvidemos.
La Shigella dysenteriae es la más agresiva, la epidémica, y la Shigella sonnei es la más frecuente. Todos los años la vemos. Existe un subregistro incluso para la Shigella sonnei. Muy bien. Dentro de su distribución mundial, ya, normalmente esta Shigella, la shigellosis, afecta fundamentalmente a los niños menores de 15 años. Es muy frecuente encontrar epidemia de Shigella, principalmente en las guarderías, ¿ya? En los jardines infantiles, en los kinder, en las prisiones, en los cuarteles. Entonces, un aspecto muy importante, pregunta de examen. La Shigella viene íntimamente ligada con la aglomeración de personas. ¿Ya? Viene ligado con grupos de personas grandes donde se va a transmitir la Shigella. ¿Ya? Es decir, el hacinamiento, por si acaso. Dentro de su distribución mundial, ¿ya? Se ha visto que pocas veces le afecta a niños menores de 6 meses. Esto fundamentalmente porque los niños menores de 6 meses reciben la lactancia materna. Entonces eso les brinda protección a los menores de 6 meses. Y normalmente esta Shigella viene más acompañando a las personas que tienen déficit en sus hábitos de higiene. Quiere decir que personas que tienen una mala higiene personal o que viven en hacinamiento, ¿ya? Son más predispuestas a adquirir la infección. Muy bien. Cuando se trata de la Shigella, detalle importante, el reservorio es netamente humano. Los seres humanos son los únicos que pueden adquirir la Shigella. Entonces se transmite de un ser humano a otro ser humano. ¿Está bien? Normalmente es por contaminación fecal oral directa o indirecta, es decir, mediante los alimentos contaminados. Y el paciente puede tener una de dos, o es portador sano asintomático, o va a ser portador sintomático, pacientes que tienen ya el cuadro con diarrea, pero que tienen deficientes hábitos de higienización o de limpieza, y estos terminan contaminando todos los alimentos que van a estar preparando, y eso contamina a otras personas. La contaminación se da por ingestión de agua o alimentos contaminados. Los alimentos es lo más frecuente, ¿ya? Y eso es por los deficientes hábitos de limpieza. Periodo de incubación normalmente es de 1 a 3 días. O sea, solamente tienen el antecedente de que han comido en un lugar eh, o que había una persona enferma, y 1 a 3 días después aparece la Shigella, la infección, ¿ya? Y puede aparecer hasta una semana después cuando se trata de la Shigella dysenteriae. El periodo de transmisibilidad, ¿ya? Normalmente una persona mientras esté contaminada puede transmitir la Shigella, pero después, mientras tenga diarrea, puede transmitir la Shigella. Pero puede transmitirse la Shigella incluso hasta 4 semanas después de que ha habido la resolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya no tiene diarrea y está tranquilo, está sano, pero hasta 4 semanas después sigue eliminando a la bacteria. Entonces hay que mejorar los hábitos de higiene. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Como habíamos mencionado, mejorar los hábitos de higiene, el lavado de manos y el saneamiento de los alimentos. Hay que tener mucho cuidado en la preparación de los alimentos, y es algo que hay que recomendar mucho a la familia. Debido a que estas shigellas son Debido a que la shigellosis es una enfermedad altamente epidémica, siempre se recomienda hacer investigación a los contactos. Cuando hay un cuadro de Shigella, normalmente se debería hacer el test o hacer la investigación absolutamente a todos, papá, mamá, hermanos, etc. Y hay que hacer la búsqueda de los casos leves que no son diagnosticados, o sea, buscar a los portadores convalecientes, buscar a los portadores sanos, debido a que ellos son los que están transmitiendo la enfermedad constantemente. Ahora bien,
Ahora nos toca hablar del cólera. El cólera es una patología, ¿ya? Eh, cuyo término, cólera, viene de una palabra griega que significa gotera de techo, ¿ya? Es una pérdida, y se ha nombrado así por la pérdida constante de líquido que tienen los pacientes que puede acabar rápidamente con su vida. ¿Está bien? Esta patología es causada por una bacteria conocida como el Vibrio cholerae, ¿ya? Descubierta por Robert Koch en 1883. Ahora, básicamente tenemos dos biotipos del cólera. Dos biotipos del cólera. El clásico y el otro que se llama el TOR. Del clásico y el TOR, el que ha producido las últimas epidemias en América Latina es el TOR. Detalle importante. ¿Ya? Entonces, el clásico y el TOR. Entonces, los dos biotipos más frecuentes y el TOR es el que está produciendo las últimas epidemias, al menos en América Latina. Bien. Esta ha producido grandes pandemias, no solamente epidemias, sino pandemias a nivel mundial. Un detalle importante, fue descrito por varios autores como por ejemplo Hipócrates, Galeno, ¿ya? Donde describieron el cólera y cómo se producía y se transmitía en la antigüedad. Aquí tenemos todas las pandemias, no es necesario que te memorices absolutamente todas las pandemias, ¿ya? Aquí ya están descritas 8 de las pandemias, ya ha habido incluso, ya hay incluso 9 y 10 pandemias también descritas, ¿ya? No es necesario que te memorices cuáles han sido los países, qué años se han presentado, nada, solamente es para apoyar el hecho de que el cólera produce varias pandemias a lo largo de la historia. Bien, entonces, el biotipo más visto es actualmente el TOR, ¿ya? Pero está apareciendo un nuevo subgrupo. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente está apareciendo el Vibrio cholerae, el 0139, Bengala, que es un nuevo serogrupo que ya se ha localizado en varios países. A pesar de que todavía no ha producido una pandemia o una epidemia, esto sigue siendo bastante preocupante porque se está expandiendo rápidamente. Muy bien. Es muy importante que se detecte siempre las epidemias de cólera y se controle, debido a que rápidamente puede pasar a ser una pandemia. Y eso es un aspecto muy preocupante, debido a que esto tiene un impacto económico y social bastante serio, ¿ya? Normalmente esto causa reacciones de pánico, ¿ya? Hay una desestructuración de la sociedad, hay una desestructuración de la economía, y normalmente puede afectarle a la economía de las zonas donde se está produciendo la enfermedad. Siempre ha habido la restricción de viajes cuando hay cólera, ¿ya? Y normalmente hay también limitaciones para la importación y también para las exportaciones de alimentos. ¿Está bien? El número de casos de cólera en el mundo se desconoce. Hay un subregistro, hay muchos casos que no se están reportando sobre el cólera. Y esto es fundamentalmente, ¿ya? Y esto es fundamentalmente porque muchos de los casos se dan en países subdesarrollados. Entonces no se puede detectarlos absolutamente a todos. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al cólera? ¿Ya? Primero, como toda enfermedad que se transmite por vía gastrointestinal, el saneamiento básico deficiente. Cuando decimos saneamiento básico deficiente, estamos hablando de que no hay un buen alcantarillado, número uno, o número dos, no se tiene un buen suministro de agua. ¿Está bien? No hay buen alcantarillado, no hay buen suministro de agua, o existe una eliminación inadecuada de los residuos. Entonces, detalle importante. Saneamiento básico deficiente. Número 2,
la manipulación inadecuada de los alimentos. Esto es por parte de las personas que preparan alimentos. Cuando las personas no tienen los cuidados de higiene necesarios, contaminan los alimentos. Estos alimentos se distribuyen a la población y es la población la que se contamina. Otro, el uso de aguas servidas para el riego. En muchos países intentan hacer, Bolivia, bueno, Latinoamérica no es la excepción, intenta hacerse un reciclado del agua para utilizarlo en el campo y así ayudar a los cultivos a crecer. El problema es que cada vez que utilizan residuos de aguas, estas aguas pueden venir contaminadas y esto puede hacer que se contaminen los cultivos y el cultivo contaminado es ofrecido a la población y la población ingiere estos alimentos contaminados y de esta forma adquiere la infección. También tenemos la contaminación del curso de las aguas. Esto fundamentalmente se ve porque en América Latina hay una tendencia de la población que cuando no tiene el servicio de recojo de basura o no tienen la eliminación de residuos sólidos, botan sus residuos en los lechos de los ríos. Entonces esto contamina el agua del río que normalmente llega a la ciudad o ciudades, principalmente para su distribución. Hasta el día de hoy no se sabe por qué, ¿ya? Pero si eres del grupo sanguíneo cero, no importa el RH, si eres del grupo sanguíneo cero, tienes mayor probabilidad de adquirir cólera. Aparentemente, el cólera se da fundamentalmente en personas del grupo cero. No importa el RH, por si acaso. Otro aspecto importante, el cólera, el Vibrio cholerae no resiste el medio ácido. ¿Qué quiere decir eso? Si el pH gástrico es alcalino, hay una alta posibilidad de que vas a adquirir cólera. Aquí en Bolivia, en Perú, en toda la zona andina, es muy frecuente encontrar pH gástrico alcalino por el hábito de mascar coca. ¿Ya? En países, estamos hablando de Perú, Bolivia, tienen pH alcalino o menos ácido, si vale el término, por el hecho de que mascan coca. Entonces, eso favorece al cólera. Ahora bien, países un poquito más desarrollados, ejemplo de esto, Brasil, Ecuador, eh, Argentina, Uruguay, también tienen cólera, pero no por el hecho de mascar coca. Ellos tienen cólera por el hecho del uso de fármacos antiácidos como ser omeprazol, ranitidina o hidróxido de aluminio. Cada vez que ellos utilizan estos fármacos para bajar la acidez, la acidez gástrica, también se predisponen a tener cólera. En la transmisión, detalle importante, pregunta de examen. La transmisión es netamente fecal oral, por contaminación fecal. La contaminación persona a persona del cólera es rara. No se logra ver esto. Ya es fecal oral la transmisión. Es rara. En el tema de la dosis infectiva, ya, eh, eso va a depender mucho si la bacteria es ingerida con el agua o si la bacteria es ingerida con los alimentos. ¿Por qué? El agua, ¿ya? El agua mantiene la acidez del estómago, mantiene el pH ácido, el agua. Pero los alimentos neutralizan el ácido gástrico. Entonces, si la bacteria es ingerida con el agua, solamente necesitas 10 a la 3, es decir, 10.000 bacterias, hasta 10 millones de bacterias para poder producir infección. De 10.000 hasta 10 millones de bacterias para poder producir infección. Si es ingerida con el agua, se mantiene el pH, sigue siendo ácido. Si es ingerida con los alimentos bajan el pH. ¿Qué quiere decir? Que solamente necesitas desde 1000, 10 a la 2, desde 1000, ¿ya? Hasta 100.000 bacterias para poder producir la infección. Detalle importante. Si es ingerida con los alimentos, necesitas menor cantidad de bacterias para tener la infección. Sigamos.
En el tema de la transmisión, lo primero, un aspecto muy importante que hay que entender es que el cólera, el virus cholerae, vive normalmente en el agua salada de mar. Quiere decir que su hábitat natural, su reservorio, es el ecosistema marino. ¿Está claro? Entonces ahí ya tenemos dos reservorios. Estos dos reservorios son el hombre y el agua salada de mar. Ahora, ¿con eso qué queremos decirte? Si está en el agua salada de mar, la mayoría de las epidemias empiezan en las costas. La epidemia no comienza en las zonas mediterráneas, la epidemia comienza en la costa. Normalmente es a partir de la ingesta de alimentos que son del agua salada de mar, o sea, los frutos de mar, los pescados, mariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que no puede sobrevivir en un medio ácido, entonces tener un medio ácido a nivel gastrointestinal es un factor de protección. Tener un medio ácido a nivel gastrointestinal es un factor de protección. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? En primer lugar, eso le afecta a todas las personas, ¿ya? No importa la edad, no importa el sexo, pero se ha podido determinar que los niños y los ancianos son los más severamente afectados, son los que se deshidratan más rápido, tienen mayor posibilidad de morir por el virus cholerae. También se ha visto que es más susceptible el grupo sanguíneo cero, ¿ya? La causa hasta el día de hoy no se conoce. Y también se presenta más en personas con secreción ácida reducida, que puede ser zona andina por mascar coca, o en otros lugares, ¿ya? Por el uso de fármacos que reducen la secreción de ácido. Llámense estos inhibidores de la bomba de protones, llámense estos antihistamínicos o llámense estos antiácidos. Muy bien, sigamos. Cuando hablamos de las vacunas contra el cólera, hace tiempo había una vacuna inyectable, la cual al día de hoy ya es obsoleta porque ha demostrado que no tiene para nada eficacia, ¿ya? Existen actualmente dos nuevas vacunas. Estas vacunas son orales, ¿ya? Y van a dar una respuesta inmune local al intestino, ¿ya? Y también su respuesta inmune en la sangre, ¿ya? Ahora, las vacunas tienen sus limitaciones. El hecho de que el paciente sea vacunado para cólera no quiere decir que va a ser inmune al cólera todo el tiempo. Lo único que te está diciendo es que va a tener cierto grado de inmunidad, ¿ya? Y este grado de inmunidad es percedero, o sea, va a detenerse en algún momento. Normalmente se ha podido ver que las vacunas de cólera tienen duración de 1 año, no más. Y no te protege contra el serotipo 0139 Bengala. Muy bien. Ahora nos toca hablar de la enteroparasitosis. Un aspecto muy importante sobre la enteroparasitosis, ¿ya? Es que las parasitosis intestinales o todo tipo de parasitosis están ampliamente distribuidas por todo el mundo, ¿ya? Y se considera que es uno de los problemas de salud más grandes que existen, porque muchos de los pacientes van a ser portadores asintomáticos. Muchos de ellos llevan el parásito y nunca saben o nunca supieron que tienen el parásito. Muy bien. Un aspecto muy importante es que en América Latina sí existe o se considera una zona endémica para el tema de los parásitos, y esto fundamentalmente porque existe una tendencia a las reinfecciones. Es normal que una persona pueda tener una parasitosis intestinal y hacer tratamiento y que luego vuelve a tener la misma parasitosis intestinal. Y esto no es porque el tratamiento esté mal hecho, sino por la reinfección del paciente. Muy bien. De todas las enfermedades parasitarias que existe, la OMS considera, perdón, de todas las enfermedades gastrointestinales que existe, ¿no? De todas las enfermedades gastrointestinales que existe, la OMS considera que las parasitosis intestinales son las verdaderas enfermedades ligadas a la pobreza. Ligada a la pobreza.
Eso fundamentalmente porque las personas van a tener hábitos de higiene inadecuados, consumen alimentos crudos, porque no tienen servicios de saneamiento básico, porque no hay agua potable, porque hay contaminación fecal de los cursos de agua o porque los alimentos vienen contaminados. ¿Ya? Esto es importante verlo y tratarlo, principalmente porque los niños que van a tener parasitosis intestinales van a tener trastornos en el crecimiento y en el desarrollo. En el crecimiento y desarrollo. Detalle importante, pregunta de examen. La OMS estima que la quinta parte, es decir, el 20% de la población mundial, la quinta parte, el 20% de la población mundial, está infectada con uno o varios parásitos intestinales. ¿Ya? Tiene uno o varios parásitos intestinales. Y normalmente se produce más en los países de Centroamérica y Sudamérica. Muy bien. Detalle importante. El 20% de la población mundial tiene algún tipo de parasitosis. En América Central y Sudamérica se considera que puede ser incluso hasta el 45% de la población que tiene. Eso significa que la mitad de nuestra población en Bolivia tiene una enteroparasitosis, pero nunca nos dimos cuenta porque el paciente es asintomático. Dentro de la parte endémica, ¿ya? La, el hecho de que sea endémico una parasitosis o no va a depender de varios factores. Primero depende de la ecología, depende de de las acciones, o perdón, de una variable inmunológica, si las personas tienen inmunidad para un agente infeccioso o no. Va a depender de la parte fisiológica, va a depender de la parte nutricional, va a depender de las condiciones socioeconómicas y culturales del país. ¿Está claro? Entonces no quiere decir que todas las parasitosis están en todos los países, sino que de una zona a otra van a variar las parasitosis intestinales. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los factores que van a influir también en las parasitosis? Primero, la falta de higiene personal y familiar. Esto ya se ha hablado del cansancio. Normalmente se debe a esa higiene que se debería tener y debía enseñarse a los niños desde pequeños, ¿no? La ignorancia de hábitos y actitudes perniciosas. La ignorancia de los hábitos habla de personas que no tienen esta costumbre de lavarse las manos o piensan que todo lo que tocan está limpio, ¿no? Y las actitudes perniciosas, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas, el hábito de fumar o el hábito de consumir alimentos contaminados que pueden ser o que aparentemente están contaminados. A esto le añadimos la pobreza, ¿ya? La falta de accesibilidad a recursos económicos, esto también provoca que las personas tengan que consumir alimentos en cualquier lugar y eso obviamente va a producir que las personas se vayan a infectar y reinfectar constantemente. La vivienda insalubre, y eso viene ligado al tema de la higiene personal y familiar. La carencia de atención médica, eso viene ligado también a lo que es las zonas periurbanas de una región, ¿ya? La mala nutrición, y esto ya lo hemos hablado, porque en niños que son desnutridos es más sencillo que tengan una infección gastrointestinal, y un niño que adquiere una infección gastrointestinal es mucho más sencillo que vaya a ser desnutrido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y el hecho de tener ciertos hábitos perjudiciales. Muy bien, sigamos. Existe una gran cantidad de factores ya que condicionan obviamente a la parasitosis. La epidemiología intenta estudiar esos factores, ya, pero existe una gran cantidad o una gran dificultad para hacer control de esos factores de riesgo para el tema de enfermedades parasitarias, ya.
Vamos a aclarar un detalle importante. Lo que vamos a hablar, esta parte de acá, es aplicable para todas las enfermedades parasitarias. ¿Ya? Esto es, la contaminación se da fundamentalmente por contaminación fecal del suelo y el agua. Contaminación fecal del suelo y agua. ¿Ya? Esta contaminación del suelo y el agua se puede producir por defecación directa. Ya hay personas que, por ejemplo, van a los márgenes de los ríos, principalmente a hacer sus necesidades biológicas, y es ahí donde contamina el agua, o van a hacerlo en el suelo, no hay ningún tipo de tratamiento, y obviamente también contamina el suelo. La utilización de residuos no tratados para el relleno de terrenos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no en América Latina, pero por ejemplo en varias ciudades en Estados Unidos o incluso en Europa, ya se ha visto el tema de la generación de la compostera. Una compostera es un tratamiento en el cual lo que se va a hacer es nutrir más la tierra, ¿ya? Ahora, y eso es mediante residuos, que pueden ser verduras, alimentos que están en descomposición, todo orgánico. Y eso ayuda a la descomposición y obviamente a nutrir la tierra. En ese sentido, aquí en Bolivia no tenemos ningún tipo de mecanismo para el tratamiento de los residuos. Entonces, como no hay un mecanismo para el tratamiento de los residuos, simplemente la contaminación fecal de la tierra se queda como contaminación. Las heces que están en la tierra simplemente se desecan, se vuelven en polvo y con el viento salen flotando en el aire. Y tenemos nuevos microorganismos listos para infectar a otras personas. Luego tenemos la descarga de camiones con residuos patológicos. No tenemos tratamiento de residuos. La utilización de las heces como abono vegetal. Y ese es un proceso, y ese es un término serio. En algunos lugares piensan que las heces, ya sea de los animales o incluso de los seres humanos, pueden ser usadas como abono. No tiene nada de malo, pero para que pueda funcionar se tiene que combinar con otros elementos, por ejemplo, residuos de alimentos, las cáscaras de los vegetales o los mismos vegetales en descomposición u otros elementos orgánicos, lo cual genera un microambiente y y ayuda a nutrir más la tierra precisamente para poder ser usado como abono. De otra forma, no es abono, es contaminación. A esto añadimos el uso de las aguas servidas para el riego. Ya hemos hablado que en Bolivia y en muchas partes de Latinoamérica no hay un tratamiento del agua. Y como no hay un tratamiento del agua, esta viene contaminada. Muy bien. También se puede producir eh, por la disposición de ciertos terrenos de barros, ¿ya? Provenientes de plantas de tratamiento y afluentes cloacales, ¿ya? Piletas de decantación, filtros de plantas potabilizadoras. En eso hay un detalle importante. Siempre que te vas a tener una empresa, muchas empresas botan sus residuos solamente fuera de la empresa, no recibe un tratamiento. Entonces fuera de la empresa se va a generar una zona que genera lodo y barro, y ese lodo y barro está altamente contaminado. Si se va a utilizar esos terrenos para la construcción o se va a utilizar para el abastecimiento de agua y demás, obviamente el agua, cultivo o casa que se vaya a construir ahí va a estar contaminado. Y hay una alta probabilidad de que a partir de ahí se va a contaminar el resto de la población. Luego, también se produce por la defecación de los animales, ya porque hay animales que tienen la posibilidad de que pueden transmitir algunas patologías a los seres humanos. Y la utilización de la turba del río como fertilizante. Aquí en Bolivia se le llama lama. Es una arenilla muy fina que es altamente hidratada y normalmente se utiliza para las macetas, para los cultivos, para mantener el territorio o el terreno hidratado. Entonces, el uso de esta lama o terreno hidratado es lo que puede llegar a producir también contaminación del suelo y obviamente contaminación del agua y los alimentos
que van a llevar la enteroparasitosis. Muy bien, sigamos. No te vamos a preguntar, ya solamente es para que lo leas. Pero, por ejemplo, el suelo permite el desarrollo de ciertas formas infectantes, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Anquilosoma duodenal, N. americanos, etc. No vamos a preguntarte esto, ¿ya? Porque esto ya han hablado ustedes con la parte de eh, como parasitología. Entonces ahí está esto. Tampoco te vamos a hablar si el suelo sirve de vehículo o no. No te vamos a hablar tampoco de eso. Tampoco te vamos a hablar de las formas, ¿ya? De las formas de contaminación del agua. Porque esto ya hemos visto, ¿no? Normalmente es por contaminación de las heces, ¿no? Y tampoco vamos a hablar de cómo el agua sirve como diseminador de ciertas formas infectantes, ¿ya? Pero esto sí. Pregunta de examen. Las condiciones ambientales para que puedan sobrevivir los parásitos, ¿ya? Tenemos varios tipos de parasitosis y estos pueden favorecerse de acuerdo a ciertas condiciones ambientales. ¿Está bien? Y en esto va a depender mucho porque ayuda al desarrollo de parásitos o incluso ayuda también al desarrollo de vectores, los cuales van a ayudar a llevar los parásitos. En este sentido tenemos vectores biológicos, detalle importante, pregunta de examen, vinchucas, anófeles, flebótomos, etc. Estos vectores biológicos llevan al agente infeccioso en su interior. ¿Está entendido? Lleva al agente infeccioso en su interior, vectores biológicos. Entonces van a formar parte de un ciclo que tiene que cumplir el parásito. En cambio, el vector mecánico, que puede ser las moscas, las cucarachas, etc., los vectores mecánicos no forman parte del ciclo biológico. Simplemente van a llevar el agente infeccioso en las patas. Van a ir, se asientan o se posan sobre una superficie contaminada, se contaminan sus patas, luego van a otra superficie y contamina esa superficie. ¿Está bien? Otros factores que van a contribuir son la humedad, la temperatura, el hecho de que exista precipitaciones fluviales, la vegetación, la altura. Aunque estas últimamente están teniendo muchas variaciones. Lo último que es muy interesante es que, por ejemplo, el mosquito que ayuda a la transmisión de dengue, que antes era raro encontrar en el centro de Cochabamba, ahora es cada vez más frecuente. Eso es porque las condiciones de humedad, temperatura, la vegetación y la altura, ¿ya?, han hecho que el mosquito haya generado ciertos cambios, que ahora puede tolerar la altura, ya tiene la vegetación adecuada, ya puede sobrevivir con la humedad adecuada y la temperatura en Cochabamba sube, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son algunos factores que contribuyen a la enteroparasitosis? Número 1, la vida rural. ¿Ya? En la vida rural, fundamentalmente por la ausencia de letrinas o la ausencia de lo que son los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, etc. En la vida rural, porque no hay la costumbre de usar zapatos. Entonces, si el terreno está contaminado y no utiliza zapatos, es más frecuente que vaya a contaminarse. ¿Ya? Y por último, la exposición a ciertos agentes. Muchas veces andan en territorios porque son muy cálidos, entonces ahora andan desabrigadas las personas, pero cada vez que andan desabrigados se exponen a que van a tener algún tipo de infección transmitidas por anófeles o tal vez las vinchucas. En cambio, el uso de manga larga, pantalones largos, zapatillas, ayuda mucho a disminuir esta posibilidad. Entonces, la vida rural, número 1. Número 2. La deficiencia de higiene y educación. La mala higiene personal, la ausencia de conocimientos sobre cómo se pueden prevenir estas enfermedades. Esto es muy importante. La higiene y la educación son fundamentales para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Luego, las costumbres alimenticias.
En algunos países la ingestión de carnes crudas o carnes mal cocidas, la ingesta de alimentos como ser pescados, cangrejos, langostinos, etcétera, obviamente las costumbres alimenticias también favorecen a que pueda haber la transmisión de ciertas parasitosis. Muy bien. Y por último, la migración. Hay personas que están migrando constantemente de áreas, constantemente de ciudades. Entonces lo más frecuente es la migración del campo hacia las zonas urbanas. Estas personas que vienen del campo a la zona urbana son los que pueden llegar a traer las parasitosis intestinales y muchos otros tipos de infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y cada vez que se recibe viajeros migrantes, eh, obviamente debería tenerse mucho cuidado en hacer los análisis laboratorios necesarios, incluso darles recomendaciones de cuáles son las patologías predominantes en una región para que ellos no se contaminen. Muy bien. Dentro de la distribución geográfica, hay algunas enfermedades que se consideran cosmopolitas, que quiere decir que son enfermedades de ciudad. Detalle importante. ¿Cuáles son enfermedades de ciudad? Principalmente la oxyuriasis, muy frecuente en los niños, hay que tener cuidado. La triquomoniasis vaginal, considerada infección de transmisión sexual. Y por último, la toxoplasmosis. Otras se consideran de distribución variable, como ser el paludismo y el mal de Chagas. Y luego, el resto de las parasitosis y enteroparasitosis se consideran de distribución mundial. Espero que la presente información te sea de utilidad, ¿ya? Y te agradezco mucho por tu atención.